Un ángel de Bárbara Cartland, capítulo 2. El viaje a través de Francia, aún para las doncellas, fue más cómodo de lo que Teresa imaginó. Había visitado París a los 10 años con sus padres, y en una ocasión después de la muerte de su madre, su padre la llevó con él a Bruselas a fin de no dejarla sola en Londres. Por lo demás, tenía poca o ninguna experiencia en cuestión de viajes, aunque los trenes franceses le habían parecido ruidosos e incómodos. Pero era muy distinto viajar en los vagones privados del duque, que llevaban no solo salón, comedor y dormitorios para sus invitados, sino dormitorios para la servidumbre. Para felicidad de Teresa, le dieron un pequeño compartimiento para ella sola, y muy temprano por la mañana levantó la cortina de su ventana para contemplar la campiña que iban cruzando. Los campos a la luz del sol se veían muy hermosos, y mucho antes de lo que esperaba, apareció el azul intenso del Mediterráneo cuando el tren llegó a San Rafael. Hubiera querido pasar sentada ante la ventanilla el resto del viaje, pero entonces recordó su posición, y después de tomar una taza de café y croissant recién horneados con las otras doncellas, se dirigió con ellas al dormitorio de los invitados para atender a sus respectivas amas. Teresa había visto el salón la noche anterior, cuando fue a sacar la ropa de su madrastra. Cubrían las paredes cortinajes de seda, y tanto las sillas como el sofá estaban tapizados en brocado verde pálido. Las cortinas eran verdes y blancas, y una alfombra de la India de alegres colores cubría el piso. Se sintió muy impresionada por el salón, al igual que por el dormitorio que ocupaba Lady Rothley, y que era más grande y más impresionante que los compartimientos usuales. El lavamanos tenía una cubierta de piel marroquí de color rojo oscuro, y la jofaina y todo el servicio en el cuarto de baño eran de metal blanco. Al despertar, pensó Teresa, Lady Rothley se veía muy hermosa. Aún estaba somnolienta, pero su cabello rojizo dorado, que le caía sobre los torneados hombros, la hubiera hecho verse muy deseable ante los ojos de cualquier hombre. «Me despertaste», dijo Lady Rothley con aire de reproche. «Lo siento, Belle-Mère, pero llegaremos en una hora y ya sabes que te toma mucho tiempo vestirte». Comprendiendo que había hablado sin pensar, Teresa se apresuró a añadir: «Debe levantarse ya, mi lady. El tren se detiene solo unos minutos en Villefranche, donde tenemos que bajar antes de continuar a Montecarlo». «Podemos hablar en forma normal», dijo Lady Rothley. «No creo que nadie esté escuchando por el ojo de la cerradura». «Uno nunca sabe», dijo Teresa, «y debemos practicar nuestra manera de hablar. Recuerda que debes llamarme Riley». «Tengo sueño», se quejó Lady Rothley. «Nunca puedo dormir bien en el tren». Teresa estaba segura de que eso no era verdad, pero no quería discutir. Ella misma estaba tan entusiasmada con lo que había visto desde que el tren salió de San Rafael, que le resultaba difícil pensar en otra cosa que no fuera el bello paisaje que la había dejado sin aliento. Su padre se lo había descrito con frecuencia, pero era muy diferente poder verlo con sus propios ojos. Resintió las horas de oscuridad que le impidieron ver toda la campiña francesa o contemplar las colinas a los pies de los Alpes. No fue fácil sacar a Lady Rothley de la cama y vestirla con el elegante traje azul con el que había decidido que llegaría. Pero mientras Teresa guardaba el vestido de viaje y la capa forrada de piel de su madrastra, y sacaba el gran sombrero de ala ancha adornado con flores en el mismo tono del vestido, sintió como si estuviera dejando a un lado las dificultades y los problemas del pasado y abriendo la puerta a una nueva vida. El tren se detuvo mucho tiempo en Niza. Teresa hubiera querido explorar la ciudad de la que Smole había escrito y caminar por la promenade Sanglé, donde su padre le había dicho que los petimetres se sentaban a escudriñar con ojos experimentados a las damas que pasaban. Pero tuvo poco tiempo para reflexionar, porque Lady Rothley apenas estuvo lista cuando el tren, unos minutos después de salir de Niza, entró en Villefranche. Fue entonces cuando Teresa pudo comprobar la eficiencia y lo bien planeada organización con la que el duque rodeaba a sus huéspedes. Los esperaban 2 amplios coches cerrados para conducirlos al castillo y un carruaje abierto para la servidumbre. Este último, una especie de landó, tenía asientos colocados unos frente a los otros detrás de los caballos, pero llevaba un toldo de tela con flecos alrededor para proteger del sol a los ocupantes. Había dispuestos otros vehículos para transportar la enorme cantidad de equipaje que habían traído los invitados del duque. Pero antes que los sirvientes tuvieran tiempo de identificarlos y revisarlos, las damas y los caballeros habían partido ya en los carruajes.
Lady Rothley se veía muy bella, con el rostro sombreado por una sombrilla de color azul que hacía juego con su vestido. Cuando por fin el landó se puso en marcha, después que Teresa comprobó que todos los baúles de cuero de su madrastra y todas las redondas cajas de sombreros que le pertenecían se encontraban en la carreta del equipaje, pudo al fin mirar a su alrededor. Contempló brevemente el puerto de Villefranche, lleno de barcos mercantiles de altos mástiles y yates de vapor relucientes y blancos. Se imaginó que uno de ellos debía pertenecer al duque, pero no quería parecer inquisitiva, y se contentó con disfrutar de la vegetación semitropical, mientras los caballos que tiraban del vehículo empezaban a ascender una colina. Había olivos, palmeras y cañadas salpicadas de flores silvestres de brillantes colores a ambos lados del camino. Aunque a Teresa le entristeció no poder ver la playa, la emocionó divisar entre los árboles las montañas cubiertas de nieve en la distancia. Las doncellas iban intercambiando chismes y en cualquier otra circunstancia Teresa las hubiera escuchado con atención a fin de enterarse de algo que pudiera resultarse de utilidad. Pero ahora solo deseaba contemplar las orquídeas silvestres, los azafranes blancos y violetas y otras flores alpinas. Continuaron ascendiendo hasta que de pronto frente a ellos, muy por encima del mar y del promontorio de San Hospice, vio la silueta contra el cielo azul de lo que parecía ser un castillo. ¿Qué es eso?, preguntó a la doncella que iba junto a ella. La señorita Briggs interrumpió su conversación para dirigirle una mirada indiferente. «Es el castillo Bellevue, a donde vamos». «¿Es la casa del duque?», preguntó Teresa asombrada. «Impresionante, ¿verdad?», contestó la señorita Briggs. Eso era desde luego y mucho más. Parecía a tal punto un castillo medieval, que se levantaba como centinela de toda la región, que Teresa supo que era una fortaleza modernizada. Pero descubrió que en realidad había sido construido por el padre del duque al iniciarse la década de 1880, al mismo tiempo que el primer ministro de Inglaterra, el marqués de Salisbury, construía su propia villa. Tal vez decidido a opacar a los demás, el sexto duque de Chevyngham había empleado un arquitecto italiano que había copiado uno de los famosos castillos de Italia. Juntos, el arquitecto y el duque habían seleccionado para su construcción el lugar que mejor dominaba toda la costa. Situado junto al promontorio de San Hospice, en la punta misma del acantilado que dominaba la pequeña aldea de Beaulieu, el castillo Bellevue se encontraba sobre un precipicio de más de 300 metros de profundidad. Al verlo, uno tenía la impresión de que estaba a punto de desplomarse, y que un viento fuerte podía hacerlo caer con facilidad y estrellarlo contra las rocas. Pero el castillo estaba bien asegurado del otro lado. Allí las ventanas daban hacia el valle más allá del cual, en la distancia, se divisaban los picos de elevadas montañas. Los jardines que cubrían la cima del acantilado y que descendían por la parte de atrás del castillo eran sin duda los más exóticos de la región. Cuando Teresa cruzó bajo el arco de entrada, el corazón le dio un vuelco al observar la enorme profusión de colores que la rodeaba. Nunca imaginó que pudieran existir flores de tonalidades tan brillantes, ni que las enredaderas de perfumados geranios se encerraran tantos matices diferentes. Mientras más veía las posesiones del duque, más se emocionaba. Sin lugar a dudas, su padre se habría emocionado también de haber podido ver el caprichoso dibujo que formaban las luces y las sombras sobre los muros. Posteriormente, Teresa solo tendría que asomarse a una de las ventanas que daban al mar para sentirse hechizada ante la vista que desde ahí se divisaba. Pero al llegar tuvo que ocuparse de averiguar qué alcoba iba a ocupar su madrastra. Debía estar lista para recibir el equipaje en cuanto éste llegara. Apenas empezaba a acomodar la ropa en los armarios cuando vio llegar a Lady Rothley. «Es tan emocionante, Teresa», dijo su madrastra después de cerrar cuidadosamente la puerta. «Se trata de un grupo pequeño, y es evidente que voy a ser la pareja del duque». Después de una pausa continuó diciendo con voz emocionada: «Solo hay otro hombre soltero, Lord Staunsgate, que acaba de llegar. Lo conozco, pero haré todo lo posible por alejarlo de mí». «¿Por qué?», preguntó Teresa. Estaba sacudiendo un traje que se había arrugado más de la cuenta, a pesar de que lo había envuelto con el mayor cuidado entre varias capas de papel de seda. «Porque circulan rumores de que es un holgazán. Ningún padre de alguna posición permitiría que su hija se casara con Lord Eustace, que ni siquiera heredará el título, ya que tiene un hermano mayor que él.
Lady Rothley apoyó su rostro en sus manos y dijo con aire reflexivo: «Creo que el duque lo invitó solo por bondad, de lo que se deduce que yo seré la pareja de su señoría, aunque todos los demás son parejas de marido y mujer». Teresa sacudió otro vestido, descubriendo con alivio que no necesitaba muchas alteraciones. Su madrastra continuó diciendo: «Lord Eustace es el hijo del duque de Trinque, quien ha tenido que marcharse de Inglaterra porque está en bancarrota», explicó Lady Rothley. «Si Lord Eustace no tiene dinero, no nos interesa en absoluto». «Es lo que estoy diciéndote», contestó Lady Rothley, «pero es muy atractivo y tiene un ángel, como diría mi vieja niñera». «Si es tan pobre como su padre, no se interesará en ti». «No de un modo formal, desde luego», reconoció Lady Rothley. «Anda buscando una esposa rica. Todos lo saben muy bien, pero le va a ser muy difícil encontrarla y hablar de él». Se iba dando cuenta con gran desilusión de que era muy improbable que él estuviera pensando en casarse, a menos desde luego que se hubiera enamorado como un loco, tal como le había sucedido a su padre. No tenía objeto, pensó, dejar que sus temores alteraran a su madrastra. Simplemente dijo: «Me parece que hay espacio para mucha gente aquí en el castillo. Es enorme». «Eso expresa con claridad que el duque me invitó porque le agrada mi compañía», dijo Lady Rothley con aire complacido. Se levantó para mirarse en el espejo y dijo con impaciencia: «¡Caramba! Teresa, haz algo con mi cabello. Voy a bajar para reunirme con el duque en la terraza y estoy hecha un espantapájaros después de la noche que pasé sin dormir». Ambas sabían que aquello no era verdad, pero Teresa le arregló de nuevo el peinado y Lady Rothley aplicó una discreta cantidad de polvo a su piel, blanca y rosada, así como un toque de pomada roja en su boca. «No demasiado», le advirtió Teresa. «Ahora estamos en Francia», replicó su madrastra, «y aquí las mujeres se maquillan mucho». «Estoy segura de que se ven vulgares, y eso es algo que debes evitar, como buena dama inglesa». Teresa estaba pensando para sí misma que sería desastroso que las intenciones del duque hacia su bella madrastra no fueran honorables como ambas creían, sino algo muy diferente. «No te olvides, ver y oír, Belmer», dijo Teresa a toda prisa antes de abrirle la puerta. «No hagas ningún comentario sobre los cuadros, excepto para decir que son maravillosos, hasta que yo los haya visto primero y te diga qué debes comentar». «Lo recordaré», prometió Lady Rothley con humildad. «Puedes admirar la villa y la vista, pero será mejor que hables poco», continuó diciendo Teresa. «Limítate a mirar al duque con adoración. Pocos hombres pueden resistir eso». «Es él quien debe fijar sus ojos en mí», replicó Lady Rothley. «Ya lo sé, pero recuerda que es un duque, y los duques son una raza aparte de entre los demás hombres». «Pero aún así, debajo de toda esa sangre real, deben tener un corazón en algún lugar», contestó Lady Rothley con inesperado sentido del humor. Le sonrió a Teresa y se marchó. Teresa siguió guardando la ropa, pero no pudo evitar sentirse temerosa. Todo dependía de que el duque considerara a Lady Rothley irresistiblemente atractiva. Pero nadie sabía mejor que Teresa lo tonta que podía ser su madrastra cuando se trataba de entablar una conversación inteligente. Entonces se dijo a sí misma que tal vez se estaba inquietando sin motivo. Había visto el viejo duque, el que había formado la colección Cheveringham. Tal vez su hijo ni siquiera estaba interesado en los tesoros que colgaban de los muros o que llenaban las habitaciones de sus enormes casas. Desde que Lady Rothley había empezado a hablar con el duque, Teresa trató de recordar lo que su padre había dicho sobre él, pero todo parecía indicar que no se habían conocido. Recordaba que su padre había visitado la casa Cheveringham y cuando volvió a casa le contó a su madre y a ella, en un salón, que había una extraordinaria colección de Van Dycks, además de muchas otras obras notables de los maestros holandeses que decoraban otras habitaciones. Pero su contacto con el viejo duque y el actual propietario de la casa Cheveringham, que había heredado el título, no había sido tanto. Teresa, desde luego, había consultado su nombre en la guía Drivet. Decía muy poco sobre él, excepto su edad y los nombres con los que se le conocía. Teresa se preguntó si el duque tendría los mismos gustos que su padre. De ser así, esperaría que su esposa estuviera tan interesada en la pintura como él mismo. Suspiró. Era casi imposible conseguir que su madrastra se interesara por la pintura, o lograr que recordara por más de 2 minutos el nombre de un artista, y mucho menos que reconociera su obra.
cuando tenía poco tiempo de casada con Sir Francis y estaba ansiosa de complacerlo, había permitido a Teresa que la llevara a la Galería Nacional. Pero después de media hora se había dejado caer en una banca y se había negado a dar un paso más. «Es inútil, Teresa», había dicho. «Nunca lograré diferenciar un cuadro de otro. Y con toda franqueza todos me aburren. Todas esas caras serias, esos paisajes planos y esas diosas desnudas me producen indigestión. Tu padre me considera hermosa y espera que lo admire. No le importa nada más». Teresa tuvo que reconocer que esa era la verdad y renunció a la tarea de tratar de educar a su madrastra. Ahora pensó que era una lástima que no hubiera perseverado en su empeño y solo le restaba aferrarse a la esperanza de que el duque no reparara en la ignorancia de Lady Rothley. «Debo ir abajo», decidió, «y tratar de ver yo misma los cuadros. Si puedo hablarle un poco a Belmer acerca de uno de ellos, tal vez lo consiga imaginar. Y también pueda impresionar al duque y hacer que él olvide todo lo demás». Pero no era fácil. Descubrió que la casa, organizada de forma admirable por el coronel Anstruther, se manejaba siguiendo las mismas reglas que las casas inglesas. La única diferencia consistía en que los sirvientes de menor categoría eran franceses. Solo eran ingleses el mayordomo, los valets y algunos lacayos especiales que el duque había traído con él. Cuando el coronel Anstruther había aprendido por amarga experiencia que las dos nacionalidades no se avenían bien, los franceses se mantenían separados de los que sin duda consideraban los intrusos ingleses. El coronel Anstruther había hecho arreglos para que las 3 doncellas personales comieran a solas en una pequeña salita, mientras que los sirvientes ingleses, todos hombres, usaran otra. Esto ocasionó considerables protestas de la señorita Briggs y de la señorita Smith, quienes disfrutaban de la compañía de los valets del duque. Sobre todo, tenían un gran sentido del humor y las mantenían bien informadas de todo lo que sucedía. El señor Bates, el mayordomo, jamás participaba en los chismorreos, según supo Teresa, y él se consideraba por encima de las habladurías de que eran tan aficionados los otros sirvientes, y se deslizaba por el castillo con la dignidad pontificia de un obispo. Mantenía a todos en orden, y su porte era tan impresionante que hasta los franceses lo respetaban. Teresa, por lo tanto, tenía que depender de las otras doncellas para enterarse de lo que estaba sucediendo. Pero eran muy parlanchinas y no tardó en enterarse de que Lady Rothley no había exagerado en lo que a Lord Eustace Yates se refería. «Anduvo persiguiendo a la hija de Lady Massingham el año pasado», anunció la señorita Briggs, «pero milady pronto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se llevó a su hija al norte, donde la casó con el conde de Hingham». «Va a tener que aceptar a una norteamericana», dijo la señorita Smith con el tono de quien ha pronunciado una sentencia de muerte. La señorita Briggs se echó a reír. «¿Cree que una norteamericana con mucho dinero aceptaría a alguien como Lord Eustace? La gente como los Vanderbilt no esperan nada por debajo de un duque a cambio de sus millones». Eso, pensó Teresa, era verdad. Recordó que May Goulet, cuyo padre era considerado el hombre más rico de Nueva York, se había casado con el duque de Roxburgh el año pasado. Otra lady norteamericana, Helen Zimmerman, se había convertido en la duquesa de Manchester en 1900 y Consuelo Vanderbilt en la duquesa de Marlborough 4 años antes. Ella se había interesado en los matrimonios solo por los periódicos y porque las revistas descubrían los cuadros de valor incalculable que poseían los novios. Los reportajes también habían revelado cuántos tesoros europeos habían cruzado el Atlántico adquiridos por los padres de estas 3 novias. Las herederas norteamericanas tenían los dólares, estaba diciendo la señorita Briggs, pero son exigentes en lo que adquieren, aunque pertenezcan a la nobleza inglesa. Teresa empezó a sentir piedad por Lord Eustace, ya que sabía demasiado bien lo que significaba no tener dinero. Suponía que estaba tratando, como lo hacían ella y su madrastra, de mantener el paso al elegante grupo que rodeaba al duque y hacer creer de que disponían de millones ilimitados para gastar. Aunque los ingresos de Lord Holcombe no podían compararse con los de Sir William Barnard, los Holcombe estaban muy lejos de ser pobres. Tenían una casa grande en Londres, otra en el campo en Hampshire, un coto de casa en Leicester, y había oído Teresa extensas propiedades en Escocia. Todo lo que escuchaba decir a las doncellas hacía que se sintiera cada vez más deprimida, pues presentía que ella y su madrastra pretendían demasiado al esperar una oferta de matrimonio del duque.
Empezó a sentir que habían cometido un gran error al no orientar como era debido a Lady Rothley. No debió haber permitido que pusiera los ojos tan altos. Debía haber muchos otros hombres acomodados que la considerarían una esposa adecuada y que estarían dispuestos a sacrificar su libertad por ella, sin tener que mostrarse condescendientes, como le ocurriría al duque si se casaba con alguien muy por debajo de él en la escala social. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Lo único que puedo hacer ahora, se dijo, es continuar aferrada a la esperanza de que se produzca un milagro y Belle-Mère alcance sus propósitos. Lady Rothley estaba radiante de optimismo cuando subió a cambiarse para la cena, y nunca se había visto más hermosa que cuando descendió la escalera con un nuevo vestido confeccionado por Lucille.